aíslen a su paciente y manéjenlo como si fuera positivo, de tal manera que le ponen su máscara, lo aíslan al paciente, se aíslen en su casa porque no tiene una forma severa, a esperar el resultado. El que tiene una forma más severa, ¿qué cosas hay en las pruebas de sangre? Leucocitos bajos, linfopenia importante, LDH elevado y tiempo protrombina alterado. Son esas 4 cosas las que normalmente ocurren. Las placas de tórax habitualmente son lesiones bilaterales, pero si ustedes tienen en algún sitio tomógrafo, les digo que la tomografía es extremadamente característica y podrá servir de mucha ayuda cuando ustedes tengan tomógrafos. Si no, digamos, no tienen eso, ok, vamos a seguir cuidando a los pacientes. No hay que esperar los resultados para aislar a los pacientes y no hay que demorar esperando el resultado para tratarlo en insuficiencia respiratoria, incluso aislado dentro de tu familia. Ese paciente debería ser llamado o visitado. Lo más fácil ahora es llamar por teléfono diariamente para saber si el paciente está haciendo fiebre, está comenzando a hacer disnea. En algunos casos, si tienen test para saturación de oxígeno, cuando la saturación anda debajo de 90 o 92, el paciente debería ser reevaluado de emergencia. Entonces, podemos manejar un número importante en su casa si tenemos la capacidad de seguirlos diariamente, de tal manera que si algún paciente hace una complicación o comienza a tener distrés respiratorio o fatiga, tiene que pasar a la emergencia y ahí tratarlos. Entonces, hay varias maneras que uno puede hacer eso de acuerdo al hospital, al centro de salud, etcétera, para lo cual uno puede seguir a estos pacientes y solamente hospitalizar a los pacientes severos. Recuerden lo que hicimos en la epidemia del cólera. La mayoría de pacientes se trataba en su casa. Los que vomitaban mucho iban a los centros de salud. Los que eran mayores y no funcionaba su riñón iban a nuestros hospitales. Y nosotros tuvimos la mortalidad más baja de la historia de epidemias del cólera en el mundo. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, o sea, hacer un plan para que uno disgregue quiénes van a su casa, quiénes se quedan. La segunda cosa que es práctica, por favor, los pacientes que vienen con sospecha de infección respiratoria no pueden entrar a la misma consulta normal. Los centros de salud, los hospitales, tienen que crear un sitio aparte. Yo llego al hospital y en la puerta dice, si usted viene por signos respiratorios, vaya usted a tal sitio. No deben entrar para estar en contacto con otros pacientes. Y en segundo lugar, hay que estimular que los pacientes vayan poco a los hospitales. Para eso, por teléfono, pueden ustedes crear un sistema de información. Hay muchas personas que pueden ser voluntarios para dar información a los pacientes. Incluso el Colegio Médico ha hecho una especie de escala. Si en esta escala no tienes suficientes puntos, en realidad tú eres una gripe y no te preocupes. Si tienes muchos puntos, sí debes buscar ayuda y que te hagan la prueba. Hacer la prueba tampoco uno requiere ir al hospital. Uno puede hacerse la prueba en su casa y para eso, de nuevo, el sistema de salud en cada sitio debería permitir eso. O sea, los sospechosos deberían no llegar a los hospitales, no subirse a un micro para ir al hospital para ver si le hacen la prueba. Esa persona debería quedarse en su casa, ¿no? Entonces, esas son las medidas ahora. Vayamos a 2 cosas. Hemos hablado de estas cosas y hablemos de 2 problemas. El distanciamiento social. Debemos acostumbrarnos a no tener fiestas, a no tener bautizos, matrimonios, etcétera, por ahora. En segundo lugar, no debemos estar saludándonos de manera, cercana, porque hay que evitar cualquier contacto aún en la casa. Esto es el distanciamiento social. Tendremos que aprender por unos meses a cambiar nuestras costumbres. Tendremos que fortalecer la educación. Ahora, ¿qué hacemos en los hospitales? Hay 2 problemas. Hay que cuidar al personal de salud. Y eso cada uno en cada región tiene que pedir a sus autoridades que les den, las máscaras, las mascarillas, cuando sea necesario los guantes o los jabones con papel descartable.
los mandilones, cuando uno tiene muchos pacientes. Las máscaras del personal de salud es N95, pero las máscaras de los pacientes que vienen a consultar tienen que ser una máscara de papel, las máscaras quirúrgicas normales. No requiere un paciente usar N95 y no hay que gastar esas máscaras en los pacientes, sino en el personal de salud. Todo el personal de salud debería tener N95. Pero si una persona viene a la consulta porque está estornudando, porque tiene tos, esa persona le ponemos su máscara de papel. Y si hay sospecha, se va a su casa con su mascarita de papel y la tiene que tener cuidado. Concepto importante. ¿Qué otras cosas? Por ahí siempre surgen personas que critican que por qué ponemos vacunas de neumococo. Por ejemplo, la vacuna de neumococo es un acuerdo internacional importante. Le voy a decir por qué. Cuando la historia de la gripe española y la historia del H1N1 recientemente, las personas que se morían, un alto número de ellos se morían por la neumonía, por la influenza, pero detrás de ellos el 30% se morían por una neumonía por neumococo. Entonces, esta es una buena oportunidad para reducir ese riesgo y además en los siguientes 5 años las personas mayores deben estar vacunadas. Vamos a ver que en los siguientes 2 o 3 años el número de muertes por neumonía en la tercera edad se va a reducir de manera ostensible. Entonces, de nuevo, el mensaje es que nosotros queremos, a pesar de que por ahí circulan los antivacunas de vez en cuando, sacan notitas o sacan comentarios negativos, que se disminuyen las defensas. Todo eso es una cosa totalmente anecdótica, mítica, que lo único que hace es bloquear los sistemas que estamos proponiendo todos. Finalmente, ¿por qué se ha tomado todas estas medidas? Veamos la historia. En Italia y en España, no hubo una actitud rápida, no hubo una actitud, cuando ellos se han dado cuenta, han tenido una cifra brutal. Hoy en día Italia tiene más de 30.000 infectados, con un número de muertos que es de alrededor del 6% de esos 30.000, 6 hasta 8%, o sea, son cifras brutales. Y cuando miran la edad promedio de los fallecidos en Italia es como 80 años. Entonces, tenemos que cuidar bien esta situación y por eso es que la decisión, nos guste o no nos guste, tenemos que estar en nuestras casas y ustedes como personal de salud tienen que insistir a las personas, quédense en su casa, salga solamente a comprar una vez al día o cada 2 días por una sola vez, que no sea la persona mayor, sino que sea una persona joven, si hay que ir a la farmacia igual, etcétera. Es decir, es importante que respetemos estar. Yo quisiera pues estar escuchando música, a mí me gusta mucho la música criolla, quisiera estar ahí, oírme una jarana con mis amigos, todo eso quisiéramos, ir al estadio a hinchar por el Municipal, o los otros que no saben de fútbol, que son hinchas de la U, de la Alianza o del Cristal. Entonces, disculpen la broma a todos, la idea es que todas las personas tenemos que hacer una parte de sacrificio y en estos días debemos cooperar para que estas cosas se cumplan. Pero una de las cosas para mí notables es que el personal de salud tiene que ser protegido. Las regiones de salud tienen que privilegiar en su personal de salud guantes cuando lo necesiten, máscaras todo el tiempo, mandilones todo el tiempo, los que trabajan en emergencia. Se está pidiendo bonos para las personas, se está pidiendo que los terceros y los CAS reciban beneficios de su seguro y la posibilidad de tener bonos, etcétera, etcétera. Es muy importante reconocer que esa es la piedra angular, igual que hemos dicho que la policía tiene que cuidarse, etcétera. Necesitamos que los sistemas de salud caminen y sean adecuados. Entonces, yo comenzaría por esto. De nuevo, en relación finalmente a lo de vacunas, no inviten a las personas que vayan a vacunarse a los hospitales, vayan a sus casas.
y la gente dice, no, no quiero que nadie entre a mi casa, en la puerta de la casa lo vacunamos y no entramos a su casa. Se da cuenta, lo importante es que se haga eso, no hay que poner una restricción a las vacunas, que es un tema de salud pública. Y entonces, desde ese punto de vista, no pueden decir que no, que las defensas bajan cuando nos vacunan. Eso es una cosa, una falacia inmunológica tremenda que está basada en nada, pero una vez que la gente hace ese comentario, siembra las dudas. Finalmente, por favor, por las redes sociales el 80% de la información es una información totalmente incompleta, medias tintas, lleno de falsedades. Revisen las informaciones de las instituciones que tienen garantía. Y si ustedes no confían en el ministerio, vayan a la página web de la Universidad San Marcos, de la Universidad Cayetano, de las sociedades científicas, y si no confían en eso, pues vayan a las instituciones internacionales donde claramente uno tiene que mirar qué cosa es lo real, qué cosa es lo cierto, cuáles son las recomendaciones. Finalmente, tratamientos. Todavía no hay tratamientos, sin embargo, durante esta semana se ha visto dos cosas. Una de ellas es que Caldetra, que la gente de terapia intensiva estaba interesado, no ha demostrado su utilidad en pacientes graves. Es un estudio que viene de la China, publicado en New England esta semana. Segundo lugar, han aparecido datos interesantes sobre hidroxicloroquina más acitromicina, que serán revisados y recomendados por el comité de expertos en quién usar, etcétera. Lo que nosotros creemos es que las medicinas que usemos deben ser parte de un programa claro de investigación para sacar buenos datos, que no sea la opinión de tal. Después dicen, no, doctor, que el interferón es carísimo, no es viable, no es fácil de conseguir, no es una medicina práctica para el Perú. Nosotros lo hemos reclamado por muchos años para varias indicaciones. Entonces, tenemos que buscar sistemas o régimen que sea adecuado para la población peruana, con medicinas que hay en el Perú y que estén disponibles. El resto de pacientes, el 80% de pacientes solamente requieren estar en reposo, hidratarse bien, tomar su paracetamol, panadol, cualquiera de esos. Aparentemente no se está recomendando AINES en este caso, sino paracetamol. Entonces respeten esa condición y sigamos adelante. Yo les pido que tengamos solidaridad. Fíjense que en Lima hay como 250 médicos especialistas, muchos de ellos que tienen más de 60 años, que los han sacado de los hospitales, etcétera, que están de voluntarios mejorando el número 113, o sea, las personas que no puedan trabajar, que ayuden de alguna manera por responder los teléfonos, dar información, etcétera, porque nos interesa mucho que todos cooperemos en esta lucha contra el coronavirus. Bueno, con eso yo quisiera terminar. Estimo de que hay preguntas y no sé cómo vamos a hacer para las preguntas, pero yo con mucho gusto las responderé si puedo. No sé si hay preguntas o cómo vamos a hacer para ir mirando las preguntas que mandan por escrito para irlas respondiendo. Sí, claro que de todas maneras, telemedicina puede hacer un acúmulo de preguntas. También tenemos un sistema de interconsultas a través de telemedicina. Mucha gente está colaborando con esto, pero nosotros podemos claramente tratar de ayudar. En este momento, si hubiera preguntas, con mucho gusto. Estimado doctor Gutuso, muchísimas gracias y felicitaciones. Doctor, sí tenemos algunas preguntas en el chat. Pasaremos entonces a poder entonces visualizarlas y poder entonces realizarlas. Doctor, nos están preguntando entonces, nos dicen, bueno, si han escuchado, dicen que hay pacientes que tienen entonces, llegan a la emergencia cuando ya hay una afectación pulmonar grave. Hablan entonces de necrosis pulmonar. En este caso, esta parte de pacientes, ¿quiénes son los pacientes que pueden llegar entonces a tener este tipo de complicaciones por el COVID-19?
Mira, en general los pacientes jóvenes no hacen esas complicaciones. Entonces, a quienes hay que vigilar son a todas las personas que tengan comorbilidades y hay que estar muy cercano a ellos. O sea, si es un diabético, es un obeso muy grande, un asmático que usa corticoides, un paciente que está recibiendo quimioterapia, que está recibiendo anti-TNF, esos pacientes hay que vigilarlos y atenderlos apenas haya un signo clínico, inmediatamente hospitalizarlos y darle un soporte general, como se hace con cualquier insuficiencia respiratoria. Si van a requerir antibióticos, eso queda a juicio de las personas. Y yo creo que los médicos tendrán que decidir antibióticos para neumococo, para estafilococo, etcétera, de los potenciales gérmenes que haya en esas neumonías. Y eso es un poco lo que debemos hacer, pero básicamente es un soporte médico hasta ahora. El tratamiento es soporte médico estándar. Excelente, doctor. Entonces, 80% es leve, asintomáticos, el 10% es al que entonces puede haber una complicación pulmonar y el 5% es el que puede llegar entonces a necesitar entonces ventilación mecánica. Doctor, nos han preguntado con respecto a el riesgo que puedan tener las gestantes y los neonatos con el COVID-19. Esa es una pregunta que todavía no está clara. Recientemente en la página web de Cayetano Heredia, vean una nota que ha hecho, digamos, el doctor La Rosa, que es un experto en eso. Mire, hay poca información todavía. De la poca información, las mujeres gestantes no han transmitido intraútero el virus a los niños. La segunda cosa es que hay 2 casos de neonatos, pero que no sabemos si fue porque la madre no tomó las precauciones y contagió a su hijo. Entonces, las gestantes en general, yo les puedo hablar en general, por ejemplo, en influenza tienen mal pronóstico, incluso hoy en día en las guías internacionales se habla que las gestantes deberían recibir vacuna para influenza para reducir. Se sabe que las gestantes en muchas enfermedades infecciosas hacen formas más graves. Las pocas publicaciones no han demostrado eso para este virus. Sin embargo, hay que privilegiar de cuidar mucho a las gestantes. Los niños pequeños han tenido hasta ahora una buena evolución, pero igual hay que cuidarlos porque ellos son fuente de transmisión y algunos chicos podrían hacer formas un poco más graves, ¿no? Importantísimo, doctor. Doctor, nos han preguntado también sobre la reinfección del paciente que una vez ha tenido COVID-19, ha pasado entonces el periodo, ya está mejor, ¿puede volver a reinfectarse con COVID-19? Mire, hasta ahora no hay información de esos datos. Parecería que una persona infectada no debería volver a reinfectarse. Sin embargo, no hay datos. Hasta ahora han aparecido solamente 2 casos presentados en la literatura y en ambos casos, cuando la gente ha discutido en extenso, no está probado si al comienzo fueron coronavirus. Se aparecía un coronavirus y en la segunda vez sí tuvo diagnóstico. Entonces, yo diría desde el punto de vista de salud pública, no parecería que la reinfección es una cosa común. Miren que en la China ha habido 90.000 casos y que han fallecido un número como del 3% de ellos, el 2.5%, y la mayoría de los otros pacientes se recuperaron bien y no retransmitieron a otras personas. Así que es posible que no haya una segunda reinfección o por lo menos hasta ahora no hay datos que apoyen esa condición. Son 2 casos muy cuestionables de que se hayan reinfectado. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Y el otro pregunta es sobre la carga viral. También están mencionado en algunos medios de comunicación de que pacientes que están en contacto con el virus, que son asintomáticos, siguen entonces aumentando su carga viral, lo cual puede ser que esto se comporte luego en desarrollar una enfermedad más grave. No, o sea, todavía no sabemos la historia. Ahorita uno de los programas que se va a investigar acá en Perú es agarrar todos los pacientes positivos y seguirlos con un cuestionario día a día, de tal manera que podemos saber qué cosa es lo que va pasando en cada una de estas personas.
pero todos pasan por una fase asintomática, claro, o sea, tú incubas y durante el tiempo de la incubación no tienes síntomas, como ha pasado con los viajeros, llegan y el aeropuerto casi no ha pescado a ningún paciente porque la mayoría viene asintomático, pero después de eso algunos de ellos hacen enfermedad. Digamos, no hay datos sobre los asintomáticos, incluso en algún momento se decía, no, los asintomáticos no transmiten, y después otras personas han dicho que sí transmiten, etcétera. Es decir, yo diría que cualquier asintomático que esté infectado podría transmitir, y la respuesta es sí. Sin embargo, todavía la evidencia no es sólida. Los grandes transmisores son los que tienen síntomas clínicos. De todas maneras, para efectos prácticos, todas las personas positivas van a tener el virus en su organismo por 14 días y pueden transmitir durante esos 14 días, tengan síntomas o no tengan síntomas. Es probable que los que tengan síntomas y estornudan y tosen más van a transmitir más fácilmente. No se ha hecho muchos estudios de carga viral en la sangre de este virus, se ha hecho concentraciones digamos, en la saliva, en la expectoración y en la nariz, pero no hay muchos estudios sobre cantidad de virus en la sangre. Ahora lo que se ha hecho son estudios para ver cuán rápido uno lo elimina de la mucosa nasal con nuevas drogas que se están investigando. Importantísimo, doctor. Bien, nos están preguntando, doctor, también si es cierto que después de 14 días el paciente sigue transmitiendo el virus. Mire, lo que pasa es lo siguiente: cuando se ha hecho estudios de estos pacientes, y por eso es que la OMS recomendaba 14 días, el 99% de pacientes ya no eliminaban el virus después de 14 días. Por eso es que los 14 días han quedado así. Sin embargo, hay algunos datos recientes que algunas personas pueden eliminar algo del virus unos días después. Y entonces lo que se recomienda es que estas personas, aunque salgan de digamos, de los 14 días de observación, sigan siendo muy cuidadosos con su lavado de manos, con sus máscaras, etcétera, porque potencialmente podrían contagiar. Sin embargo, no se ha demostrado eso. Lo que se ha demostrado es que las personas tienen todavía eliminando virus. Porque ustedes saben que en las enfermedades infecciosas se requiere un microbio. Ok, este es el virus. Pero además contagia, la respuesta se requiere un inóculo, o sea, una cantidad importante. Déjenme hacerle una analogía con SIDA. Ustedes saben que el virus de VIH en la saliva y en el sudor de una persona pueden ser positivos, pero no se contagia así porque no hay suficiente cantidad para pasar del virus a otra persona. Entonces, estos hallazgos microbiológicos todavía están en observación. Y en segundo lugar, cuando ustedes vean estudios, revisen bien que cuando uno sigue a un paciente con PCR, no sirve en el seguimiento de los pacientes. El PCR es muy bueno para el diagnóstico, pero no es bueno para en tuberculosis, ni en brucelosis, ni en tifoidea, ni muchas enfermedades. Los PCR no han sido buenos elementos para seguir, sino el cultivo de virus. Entonces sí es cierto que algunos pacientes, pero son una minoría, y como tú no sabes a la hora que salen de alta, le dicen, mire, por los siguientes 10 días, por favor, extremen su lavado de manos, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo así. Sin embargo, la norma sigue defendiéndose las 2 semanas y recomendación que durante las siguientes 2 semanas que se recupera la persona sea muy cuidadosa con sus manos, con su tos y con cuando él va al baño o ella va al baño. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también sobre los criterios de alta del paciente con COVID-19. 14 días, o sea, si ustedes descubren un paciente que tiene el virus, observan los 14 días, como digo. Aquí recuerden que el grueso de los pacientes van a ser formas leves o benignas y por lo tanto lo observan y después de 14 días los ponen de alta con las observaciones que he dicho para después del alta. Los pacientes con lesiones pulmonares, como cualquier otra distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria, tendrán que salir de alta cuando los pacientes estén estables.
Yo asumo que la mayoría de esos pacientes con lesiones pulmonares, estoy seguro que la gente le va a quedar antibióticos y no me parece incorrecto. Yo creo que hay que darle antibióticos si uno sospecha que además del virus hay una infección bacteriana. En el momento que ya el paciente está sin fiebre, sin lesión pulmonar, etcétera, activa, se le puede poner de alta. Los que han tenido neumonía, tenemos que aprender si ellos se quedan con un daño posterior. En algunos estudios de China se ha demostrado que algunos de estos pacientes quedan con daño, pero no sabemos por cuánto tiempo. Entonces yo recomiendo a los médicos que ven a estos pacientes y a los radiólogos que después que salga de alta sigan a los pacientes para ver qué quedó después, si realmente se recuperan, quedan con bronquiectasias, quedan con fibrosis pulmonar. Eso tendremos que aprender entre todos con un seguimiento ordenado y sistemático de estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, nos están preguntando si podría darnos información con respecto a las pruebas que el MINSA está comprando, pruebas rápidas que entiendo son serológicas, IgM, y que deberían detectar a los positivos recién en la segunda semana. ¿Qué piensa de las pruebas rápidas moleculares? Mire, primer punto, necesitamos hacer pruebas y la respuesta es sí. Necesitamos aumentar, de ser posible, las pruebas. En cuanto al valor de estas pruebas, yo no tengo todavía los datos de la sensibilidad y especificidad. Recuerden bien que son pruebas ahora de serología, ya no son del cultivo de la nariz o de la faringe de estos pacientes. Entonces, lo que pasa es que se ha conseguido eso y han comprado unas pruebas que ustedes saben, hace 2 días en Estados Unidos una compañía fue aprobada por el FDA para hacer pruebas, digamos, más fáciles, más rápidas de repetir en varios sitios con buena consistencia en los resultados. Yo no tengo los datos todavía, no he leído sobre los datos, no tengo una información porque esto fue comprado a través del Instituto Nacional de Salud que revisó toda la data y han comprado como 1.200.000 pruebas rápidas, lo cual nos va a facilitar muchísimo el trabajo. O sea, si hacemos bien el trabajo, si además tenemos pruebas para hacerle a muchas personas, si además de eso encontramos algunos esquemas que puedan acortar la enfermedad, vamos a ir ganando el partido. Pero entre tanto, hagamos lo que tenemos a la mano. Sí. Doctor, nos preguntan entonces si un personal de la salud no tiene equipos de protección de salud, en este caso no debería acercarse al paciente, no debería entonces, quizá en el caso de que salgan a domicilio a ver los pacientes, si no tienen el equipo de protección, entonces no deberían estar en contacto con ellos por la posibilidad de contagio. Claro, primero que ahora las personas tienen miedo del personal de salud, creen que nosotros, como vemos muchos pacientes, los vamos a contagiar y que los hospitales son una cuna de contagio. Por eso la gente deja de ir, incluso personas que tienen, digamos, cualquier enfermedad, o sea, los pacientes con diabetes, con leucemia, con cáncer, no quieren ir a los hospitales porque tienen miedo de eso, cosa que es incorrecto y lo máximo que les recomiendo es usar una mascarilla a esos pacientes. En cuanto al personal, obviamente tenemos que garantizarle protección. Yo digo, miren, los que son de las regiones, antiguamente siempre la discusión es, oye, que el ministerio no nos da. Hoy en día con regionalización, cada región tiene un presupuesto. Y dentro de ese presupuesto hay presupuesto de salud, pero además tiene que haber presupuesto para la emergencia. Por lo tanto, esta emergencia con el primer método que se maneje con proteger a su personal de salud para que trabaje bien. A nadie nos gusta enfermarnos y encima traer enfermedades a nuestras casas. O sea, por eso las regiones y los presidentes de regiones o coordinadores tienen que aceptar de que tienen que invertir en ese momento en salud, y la primera inversión no es construir superhospitales, la primera decisión es proteger al personal. Entonces yo pido que
que convenzan a las autoridades de su región, de sus hospitales, a que tienen que invertir en ellos. No hay discusión sobre eso. O sea, tenemos que proteger a nuestras enfermeras, a nuestros médicos, a nuestras personas que hacen limpieza. O sea, no hay dudas de esa situación. Y yo creo que, digamos, esta es una cosa que hay que pelearla metro a metro en cada una de nuestras regiones, y que no se espere que no llegó el dinero de acá, de allá. Hay fondos y tienen que aprender a gastarlos bien. Fíjense, antes de la epidemia, la mayoría de regiones no había gastado mucho de los dineros en diciembre, y sin embargo los hospitales estaban desatendidos, etcétera. Tenemos que hacer nuestra pelea porque esta crisis sirva para de una vez que entiendan que el personal de salud tiene que ser respetado y tiene que ser cuidado para que podamos trabajar bien. Igual que a los policías, hay que cuidarlos y que no se nos enfermen, etcétera, para que no haya desorden en el país en un momento como ahora. Bueno, el personal de salud tiene que tener todas las facilidades para que tenga que trabajar. Importantísimo, doctor, entonces. Eso sí quedó claro, importancia que todo el equipo de protección personal debe estar entonces entregado al personal de salud para que pueda entonces acercarse al paciente. Doctor, nos preguntan también preocupados personal de la salud que trabaja en emergencias, que trabaja con pacientes donde puede haber contacto con pacientes con COVID-19. ¿Es necesario que vivan en sus casas, que lleguen de regreso a la casa o que vivan lejos de sus familias? ¿O cuáles son las medidas de higiene que debería tener el médico o el personal de la salud que trabaja en instituciones con contacto con COVID al llegar a su domicilio? Lo primero que debe hacer es lavarse bien las manos con jabón, o si quieren con alcohol. Con jabón es suficiente. En segundo lugar, lavarse la cara. En tercer lugar, quitarse la ropa que ellos han tenido y que usen una ropa casera y nada más. En el Japón, la gente cuando llega a su casa se quita los zapatos y lo deja en la puerta. Es una costumbre de higiene, igual que los japoneses nunca han dado la mano si no saludan con un movimiento de salud así, porque era un tema de higiene. Pero en este momento yo lo que recomendaría básicamente es que uno al llegar a la casa, primero que no le dé besos a la familia, ni esto, se lava las manos, se lava la cara y se quita su ropa, digamos, de vestir, y se pone su ropa informal para estar dentro de la casa. Y después ya comienza a socializar con toda la gente. Eso lo deben hacer todo el personal, trabaje en emergencia o no trabaje en emergencia. Obviamente que los que trabajan en emergencia deben ser más rigurosos en su higiene y en sus cuidados. Importantísimo, doctor. Doctor, con respecto a la mascarilla simple, la mascarilla quirúrgica de tela, de papel, como mencionó, doctor, esta mascarilla para el uso de la población en general que transita en las calles o que está en su domicilio, ¿cuándo entonces está indicada que estas personas usan las mascarillas? Por ejemplo, si transitan es cuando tienen síntomas, o si no tienen síntomas no la usan, etcétera. Las indicaciones de uso de mascarillas para la población en general. Sí, las mascarillas de población general no deben ser las 95, deben ser las de papel nomás. En general se estima que uno las debe usar cuando crean que el número de casos es muy alto en los sitios donde vive. O sea, si en una ciudad todavía no hay casos, uno no requiere usar mascarilla. Pero si en sus casas, en su barrio, comienza a haber un número creciente, inmediatamente la gente debe usar mascarillas para socializar. Cuando va a la farmacia, cuando va a comprar el pan, cuando va a comprar las cosas, tiene que socializar con una mascarilla. Pero la mascarilla tiene poco valor frente al lavado de manos y frente al distanciamiento social, porque la gente, digamos, no respeta todavía el distanciamiento social. Ustedes ven las fotos cómo van a un sitio y están como si estuvieran entrando al estadio, una cola, deben estar a 2 metros en los sitios públicos, farmacias, panaderías, centros comerciales. Uno tiene que estar en la cola a 2 metros y es importante que hagamos eso. En general, el uso de mascarillas no ha sido la primera medida que se ha recomendado, y solamente comienza a recomendarse en personas de alto riesgo que salen a la calle o en sitios donde el número de casos es bastante elevado. Importantísimo, doctor. Quedó muy claro. Doctor, con respecto a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, ¿pueden complicarse más que los pacientes diabéticos o hipertensos?
Sí, en realidad los que tienen fibrosis pulmonar o tienen secuelas severas de tuberculosis, obvio que van a ser una enfermedad más severa. En la lista de fallecidos que hay en Italia, en España, son primero variables de personas de edad avanzada. En España también la edad casi promedio de los fallecidos es como casi 80 años. Por supuesto, hay algunos jóvenes que han fallecido. Hace poco falleció un soldado de 49 años totalmente saludable, entre comillas, no se sabe si tenía SIDA o no, pero no tenía riesgo. O sea, aún hay un pequeño grupo de personas, pero el 99% de personas fallecidas tienen riesgos. Son obesos, por ejemplo, la obesidad es muy importante y por eso hay que cuidarse. Digamos, el paciente que tiene enfermedad pulmonar, el paciente asmático que usa corticoides, la persona que está teniendo uso de corticoides por alguna razón, fibrosis pulmonar, etcétera, todos ellos, cuando les llegue la lesión pulmonar va a ser muy severa y tienen alto riesgo de fallecer. Por eso es que hay que cuidarlos a estos pacientes. Excelente, doctor. Quiero agregar un asunto que nosotros tuvimos hace años cuando hicimos el H1N1, es que las personas con Down hacían formas pulmonares severas. Y mi consejo es que las personas con Down de 10 o 20 o 30 o 40 años deben vacunarse. Antiguamente el Down no llegaban a vivir a los 20 años, le daban complicaciones infecciosas o le daban leucemia. Hoy en día ustedes ven Down a otras edades. Recomiendo también que los chicos con Down se vacunen. Ok. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias por el mensaje. Nos preguntan si en el caso de pacientes hipertensos debe rotar el antihipertensivo YECA o ARA2. No, ya hay acuerdos en todas las sociedades de cardiología del mundo que no hay que cambiar eso. O sea, los conceptos teóricos son interesantes, pero ningún paciente debe ser cambiado de su medicación en ese momento. Importantísimo, doctor. Doctor, nos preguntan así, ¿considera usted que el uso de hidroxicloroquina con acitromicina, como algunos reportes de China y Francia están mostrando, aún no concluyentes, debería ser un probable tratamiento o iniciar un clinical trial acá al no haber un gold estándar de tratamiento? Sí, la respuesta es sí. Nosotros creemos que eso debe ser un esquema. Primero porque es viable, segundo porque es oral, tercero porque hay disponibilidad en el Perú, porque hacer trial con interferón, digamos, no nos ayuda. Usar Caletra o no Caletra, esta semana en China salió un artículo en el cual demostraba que Caletra no dio beneficios en China, es un estudio de 200 pacientes, creo, 100 con un lado y 99 con otro, no hubo un gran beneficio. De todas maneras, hay dos cosas. Vamos a sacar una nota sobre qué recomendación hay para pacientes hospitalizados, pero queremos que los pacientes hospitalizados, cuando se prueben esquemas o regímenes de nuevas drogas, tienen que ser puestos bajo un ensayo clínico, es decir, con todos los criterios. Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo internacional, y justo esta mañana he tenido una conversación con varios grupos de nosotros de la Organización Mundial de la Salud para ver la posibilidad de que Perú participe en estos ensayos internacionales para tener rápida respuesta. Es decir, porque si cada uno hace un esquema, a la vuelta de un mes no tenemos nada, 2 meses no tenemos nada, sí, me parece que es bueno, no me parece, y es bueno que mejor sea una cosa sistemática. Sin embargo, estimo que la angustia de los médicos es real y de los pacientes también, de ver si se da un tratamiento. Nosotros vamos a sacar una nota sobre eso para la gente de terapia intensiva, y internistas, y infectólogos, sobre este tema para terminar de responder. Pero mi respuesta es sí. Yo creo que sí es posible hacer eso. Importantísimo, doctor. Nos preguntan también sobre la sensibilidad de las pruebas rápidas. Aparentemente son pruebas que van a ayudar. No tengo datos porque no he leído todavía información de cuán sensible son estas pruebas cuando hay una baja. Ustedes saben que la prevalencia es bien importante para ver la sensibilidad y la especificidad.
No tengo datos y no podría contestar eso. Estoy seguro que la gente del Instituto Nacional de Salud en algún momento tiene que salir a explicar a la población profesional, etcétera, saber qué son estas pruebas, qué se necesitan, qué esperamos con esas pruebas, etcétera. Sabemos que se han usado en la China con resultados interesantes, los chinos tienen resultados interesantes y habrá que mirar esto de manera adecuada, ¿no? O sea, por lo menos los datos que se tienen son interesantes, promisorios para usarse, ¿no? Importantísimo, doctor. Vamos entonces a comunicarnos con el personal de INS para que pueda dar esta telecapacitación sobre las pruebas. Doctor, nos preguntan también sobre el avance de las vacunas para COVID-19. Mire, normalmente los procesos de vacunas nunca son menos de 2 años a 3 años, siendo optimistas. Fíjense que el ébola recién se está terminando de hacer cuando haya habido 4 años, que son las vacunas más rápidas. Las vacunas de hepatitis, etcétera, se demoraron años sin hacerse. Recuérdenme que SIDA, malaria y tuberculosis, que son 3 enfermedades grandísimas para la humanidad, todavía no tenemos vacunas. Sin embargo, esta nueva condición, le debo decir que me sorprende cómo los expertos en Massachusetts, sorprendentemente, tienen ya todo un sistema que han diseñado teóricamente una vacuna y que además de eso podrían comenzar a probarse en voluntarios. Allá en Massachusetts creo que en 2 semanas comienza un estudio de voluntarios en seres humanos. Se va a saltar pues el proceso normal, porque normalmente se hace modelos in vitro, después pasan a ratones, después pasan a animales, terminan en monos y al final el ser humano. Por la pandemia mundial estas personas quisieran hacer, pero desde el punto de vista real, la vacuna es un sueño que queremos que se cumpla pronto, pero para esta lucha actualmente yo diría que la vacuna no va a llegar a tiempo y vamos a seguir trabajando con la cosa real de lo que tenemos en el día a día. Mira. Importantísimo, doctor. Doctor, nos preguntan también sobre lactancia materna, nos preguntan los bebés lactantes, su transmisión o cuidado si la madre ha tenido contacto directo con una persona positiva a COVID-19, ¿se suspende la lactancia materna? No hay datos, hay que proteger a la madre nada más. Importantísimo, doctor. Dice otra vez, la carga viral aumenta por contacto con más infectados y eso tiene un mayor riesgo de desarrollar un caso severo independientemente de la edad. No. Los casos severos están relacionados a quién es el huésped, nada más. Bien. Nos preguntan también a qué pacientes se debería tomarle la muestra de COVID-19. A las personas que tienen datos epidemiológicos y que además tienen cuadro clínico. No hay que hacer test a personas asintomáticas. Eso no tiene sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que te digan ahorita, tú no tienes el coronavirus y dentro de 2 días tienes el coronavirus? O sea, hay que hacerle a las personas sintomáticas. Se puede hacer en contactos más adelante cuando tengamos suficientes muestras, pero por ahora hay que hacer racionalmente la indicación de las personas infectadas para que ellos sean el eje y mantenerlos a estas personas en casa. Importantísimo, doctor. Nos preguntan también sobre el paciente que fallece por COVID-19. En este caso se indica la cremación y nos preguntan también si las cenizas se le entregarían a la familia o no. ¿Cómo es en este caso el manejo? Es una buena pregunta. Yo sé que todo el sistema médico judicial han recomendado la cremación. Una vez que un ser humano se crema no queda ninguna enfermedad sobre eso. Recuérdense bien que este virus a 50 grados desaparece, o sea, se destruye, o sea que una cremación no deja ninguna de eso y las cenizas de esa persona deben ser entregadas a la familia. La respuesta es sí. Si ellos quieren enterrarlo en un cementerio pueden hacerlo, esa es una decisión de la propia familia.
Importantísimo, doctor. Doctor, en caso de que llegue un paciente de emergencias que no tiene una prueba positiva de COVID-19, pero sí en la anamnesis hay antecedentes de viaje y está con insuficiencia respiratoria, los exámenes, ¿cuáles serían los exámenes complementarios que se le debería indicar? Nos preguntan, y también nos preguntan cuáles serían las alteraciones en el hemograma, si los podría repetir, por favor. Son tres cosas que se buscan. Primero, que haya, digamos, leucocitos bajos, leucopenia. Segundo, que haya linfopenia. Esas son las dos características en la sangre casi en el 90% de pacientes. Leucopenia con linfopenia. La segunda cosa que se encuentra es el LDH se encuentra elevado. Y la tercera cosa, en la mitad de casos, el tiempo de protrombina está alterado. Y la segunda cosa es si tienen tomografía, la tomografía es bien significativa. Hay radiografías interesantes, los radiólogos en Lima están haciendo ya su propia experiencia, pero claramente hay una situación, claramente es una situación importante para hacer. Entre tanto, el paciente no tiene que esperar sus resultados, tiene que ser manejado como distrés respiratorio, etcétera, con o sin coronavirus. O sea, la diferencia es que el coronavirus uno tiene que estar bien aislado y el paciente también. Pero por lo demás, el manejo médico es el mismo. Excelente, doctor. Doctor, nos preguntan también en el caso de pacientes con COVID-19 que sean quirúrgicos, ¿qué medidas también deberían tener entonces el personal de cirugía? Bueno, prevención a la hora que lo ventilan, pues el anestesiólogo tiene que tener cuidado de todo lo que es la ventilación. Es una buena pregunta que no la termino de responder. Sé que los cuidados son básicamente de la vía respiratoria. Es igual cuando tú operan a un paciente con tuberculosis pulmonar activa, uno tiene que cuidar la ventilación de esa persona y tiene que poner equipos que no contaminen a otras personas. El cirujano tiene que hacer su práctica normal, no debe tener ninguna restricción excepto la ventilación. Bien, nos pregunta, doctor, si actualmente tenemos algún país con transmisión comunitaria aquí en Latinoamérica. Todavía no, pero ya se están viendo cada vez más. O sea, hay que mirar qué pasa en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, para ver cómo va la velocidad. Nos preguntan, doctor, aquí, nos preocupan artículos que recomiendan la mascarilla FFP3 y en segunda línea la N95. Mira, cualquiera de estas máscaras ayudan, no pasan. Hay varios estudios sobre estas cosas en los coronavirus y en la influenza. Los de papel son tan buenos como el 95, pero el 95 ya es un grado mayor de seguridad para el personal, por si acaso. Entonces, si hay más, mejor que 95, hay otras, ya esas son discusiones, yo diría que no son valiosas porque en el 95 te da un grado de protección casi del 100%. Entonces, bien importante es manejar bien sus mascarillas y, en segundo lugar, preservarlas bien. Por eso una de las cosas que estamos tratando de que la gente sepa, se van a sacar videos de cómo cuidar las mascarillas y eso le hemos pedido a varias instituciones que hagan esa situación. Importantísimo, doctor. Doctor, con respecto a, nos preguntan así, si paciente después de ser dado de alta, se le tiene que realizar nuevamente la prueba de COVID-19. No. No se requiere, no es necesario en ese momento volverle a hacer, porque esa prueba podría salir positiva y no nos dice nada. Esa persona, como dije, debe tener todavía ciertas precauciones en su vida, pero no hay que hacer. O sea, hay que hacerle a las personas que uno sospecha que tienen el coronavirus para poder demostrar y aislarlo, pero por lo demás no tiene importancia, salvo que uno quiera hacer un proyecto de investigación. Pero en la vida real no se requiere, la respuesta es no. Importantísimo, doctor. Doctor, el respirador N95, nos preguntan si dura solamente el turno y se desecha a los profesionales de la salud.
Es una pregunta de oro. No tenemos, lo que yo les recomiendo es que lo preserven y no se rompa. Pónganlo en una bolsa de plástico y ustedes ya saben que en la parte externa es la parte que está contaminada y por lo tanto siempre deben preservar eso. Y cuando ustedes se lo pongan, deben lavarse las manos y cuando se lo quiten, deben lavarse las manos. Si en realidad no se rompe, nosotros estamos haciendo que, en general, para tuberculosis, que es una enfermedad más seria ahora con las TBMDR, resulta que le insistimos a las personas que usen por lo menos una semana esos respiradores. Hay que cuidarlos.